Deuteronomio capítulo 33, perdón. Y vamos a llegar esta mañana a las últimas palabras de Moisés. Ha sido una, una práctica por muchos siglos que el lecho de muerte sea un momento muy especial para la vida de una persona y las personas que están a su alrededor. En ese momento uno puede ver cosas que no se ven en otros momentos. Uno puede ver, por ejemplo, en dónde está fundamentada una vida. Cuando llega ese momento y todo lo que en este mundo parecía ser algo seguro, algo que daba sentido, valor, en ese momento se pone a prueba en el corazón de esta persona que está enfrentando ese momento. Y se pone en evidencia lo que sostiene la vida de esta persona y la fe y la confianza que esta persona tiene mirando hacia adelante cuando está por enfrentar ese paso tan grande. Y para todos los que están a su alrededor también es un momento muy especial. Hay muchos sentimientos, hay recuerdos y hay un momento de dolor que se mezcla, ¿no es cierto?, con muchas veces palabras de esperanza, de confianza, de seguridad. Y para todos esas últimas palabras, eso último que se va a decir es algo muy valioso. Usualmente son palabras que se van a recordar el resto de la vida. Palabras que van a dar sentido o van a identificar a esta persona. Estas fueron sus últimas palabras. Y acá está Moisés en esa situación. Es un hombre de 120 años. Está a días, tal vez horas, de morir. Y él va a morir porque Dios dijo que este iba a ser el último momento para él. Él todavía está lúcido, él todavía tiene fuerza y él está frente a los líderes de la nación de Israel y está por dar sus últimas palabras. Ya la semana pasada vimos que él armó una canción que iba a ser cantada por el resto de la historia de Israel, una canción que mostraba cómo Dios iba a ser fiel en medio de sus fracasos y ellos le iban a cantar siglo tras siglo. Iba a ser una guía para ellos en medio de los momentos más oscuros de la nación para recordar la fidelidad de Dios y confiar en las promesas de Dios y entender las demandas de Dios también. En esa canción había cosas difíciles de escuchar. Cuando leíamos esa canción la semana pasada decíamos, a nadie le gusta que le hablen de sus fracasos. Y cuando Moisés habla de la nación, les dice lo que ellos son. Pueblo loco, le dice en un momento, ¿no? Loco y rebelde. Un pueblo infiel, un pueblo que va a abandonar a su padre, al Dios que les había sacado. Pero aún después de decir todo eso, Moisés le va a mostrar al pueblo que Dios es poderoso aún para salvarles de su propia rebeldía, de su propia locura y hacer lo que él ya había planeado hacer con este pueblo. Y en esa canción recordamos este gran principio. Dios es la roca que puede sostener una vida. No es esa persona, no es sus características, sino que es lo que Dios hace en la vida de una persona. Y terminó el pasaje en el capítulo 32, al final, con el mandato de Dios de levantarse y salir y subir a un monte donde él iba a morir. Pero antes de salir y antes de subir a ese monte, antes de la gran despedida, Moisés va a hacer algo que era característico en ese tiempo. Son dar palabras de bendición para el futuro de la nación de Israel. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 33. Cuando leamos el capítulo, todos los que venimos ya desde el libro de Génesis, te va a traer a la mente
otro hombre muy anciano que antes de morir hizo lo mismo que va a hacer Moisés, que fue Jacob. Antes de morir, Jacob reunió a todos sus hijos y ahí en el capítulo 49 de Génesis, Jacob va a decir sus palabras de bendición. Y cuando vos las agarrás y las comparás, hay muchas cosas muy interesantes. En parte, bueno, porque el mismo que escribió Deuteronomio 33 es el mismo que escribió Génesis 49. Moisés escribió aquella historia. Fueron las palabras de Jacob, pero salieron de la pluma de Moisés. Así que hay algo muy parecido pasando acá. Moisés va a reunir a los líderes de la nación y va a decir sus últimas palabras, y son palabras de bendición que anuncian al pueblo los propósitos de bien que Dios tiene para ellos. Y vamos a leer el pasaje y después lo vamos a meditar juntos. Dice así, Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jerusalén, y cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió Moisés para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los vi, y no conoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escondidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Jacob y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como asta de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y a Isacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo, benditos sean los hijos de
bendito sobre los hijos, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán los cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá bajo los brazos eternos. Él echa de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Jehová, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y ahí terminan las palabras de Moisés. Hay algo muy interesante cuando lees esto, porque tenés que acordarte de que Moisés fue un hombre que no le fue fácil esos 40 años por el desierto. Dios le puso para ser el líder de una nación que Dios mismo dice de ellos que eran de dura cerviz, cabezas duras diríamos nosotros. Una nación terca que desafiaba a Moisés. Una nación terca que buscó todas las formas de derrocar a Moisés, de ir en contra de los propósitos de Dios. Y Moisés sufrió muchísimo todo ese tiempo. Pero algo que me asombra es ver cómo hasta el final de sus días, Moisés tiene una sola pasión, una sola meta. Algo, ¿no es cierto?, que llena su corazón, que es ver que el pueblo de Dios puede heredar todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Moisés en estas palabras están llenas de afecto, de deseos. Cuando Moisés piensa en esta nación, no tiene más que solamente deseos buenos para ellos. Ahora, cuando nosotros damos deseos a personas, termina el año, ¿no es cierto?, y decimos, feliz año. Esos deseos son solo eso. Son valiosos. A nadie le gustaría, ¿no es cierto?, que le digan, vas a tener un año terrible, todos los peores males van a venir sobre vos. Vos sabés que la persona que te lo está diciendo no tiene el poder para hacerlo, pero el hecho que te lo diga sería algo horrible. Encima, imagínate si el que te lo está diciendo es una persona de autoridad, de renombre, una persona que vos tenés en alta estima, te arruinaría, ¿no? Pero Moisés está acá y él va a decir palabras de bendición. Todo lo que él va a decir van a ser palabras que van a hablar de un futuro precioso para esta nación. Pero tenés que entender algo más. No son solo palabras. Lo que Moisés está diciendo acá no es solamente una expresión de deseo que solo sale de él. Lo que Moisés está haciendo acá es hablando en un sentido profético. Moisés está hablando lo que va a suceder en el futuro de esta nación. Por eso para esta nación sus palabras son muy importantes. Yo me imagino, todos están ahí atentos cada palabra que él va a decir. Y todo lo que Moisés tiene para decirles es el gran futuro que les espera. Saben que parte del engaño de Satanás es convencernos de que Dios no es un Dios en quien podemos confiar. Es un Dios impredecible, es un Dios que cuando menos te lo esperas te trae las calamidades más terribles, lo que más temes. Es un Dios, ¿no es cierto?, que hace cosas que nunca haríamos nosotros por nuestros hijos. Y Él nos llama a sus hijos, pero aún así lo permite. Y Satanás nos hace pensar que Dios es un Dios que nos va a limitar en nuestro gozo, en nuestro futuro. Y todo lo contrario es verdad. Ahí en Santiago capítulo 1 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No hay nada bueno que vos hayas disfrutado en toda tu vida que no haya venido de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Él. Él es la fuente de todo bien. Y Él ha planeado un futuro glorioso para su pueblo. Lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman a Él. Claro, el camino que Dios elige para llevarnos a ese gran futuro, muchas veces no lo entendemos. No nos damos cuenta en qué manera esto podría resultar en un gran bien. Pero hay algo que es real. Dios nos ha hecho grandes promesas como las que cantábamos recién. Esas promesas no son deseos, son promesas, son garantías.
Ese es el futuro del pueblo a quien Dios bendice. Por eso el título del mensaje de hoy es este: el pueblo al cual Dios bendice. El pueblo al cual Dios bendice. Y en esta bendición de Moisés vamos a vernos reflejados. Porque lo que Dios le va a decir a cada una de estas tribus es la forma en la que Él no solamente planea bendecir a una tribu, es la forma en la que Él planea bendecir a toda la nación de Israel. Y no solamente a la nación de Israel, es la forma en la que Él planea bendecir al pueblo de Dios hoy. Así que vamos a pasar por este pasaje. Arranca ahí en el versículo 1 con estas palabras: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Esta es la bendición con que Moisés bendijo. Decíamos recién, esta expresión bendición tiene que ver con no una idea o un deseo, sino algo que va a pasar. Moisés va a hablar sobre lo que Dios determinó para estas tribus, para cada uno de los hijos de Israel. Y me encanta la expresión que usa ahí para hablar de Moisés. Moisés, el que va a hablar, es Moisés, el varón de Dios. Este título aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Acá aparece por primera vez. La primera persona en la Biblia de quien se dice esto es Moisés. ¿Qué es un varón de Dios? Bueno, cuando vos mirás en el Antiguo Testamento, se dice esto, por ejemplo, arranca con Moisés, se va a decir de Elías más adelante. Se dice de Samuel. Se dice de varios profetas que en los libros históricos aparecen como hombres que reciben un mensaje y vienen y hablan ese mensaje. ¿Qué es un varón de Dios? Bueno, un varón de Dios es una persona que es conocida porque es cercana a Dios, habla en nombre de Dios, las palabras de Dios, y por lo tanto él representa a Dios. Él es el varón de Dios. Este título es un título de mucho peso, porque que Moisés sea el varón de Dios implica que lo que él está diciendo tiene una autoridad que va más allá que Moisés, es de Dios lo que se le está diciendo. Él es el varón de Dios, es un título que, como ningún otro, lleva un grado de responsabilidad y de honor que Dios le da a estas personas, que viven para un solo propósito: honrar a Dios, representar a Dios, hablar la verdad de Dios al pueblo de Dios y ser tenidos como los hombres a quien mirar cuando uno busca la guía de Dios. Estos son los varones de Dios. No solo en el Antiguo Testamento aparece la palabra, el concepto varón de Dios, en el Nuevo Testamento también aparece. En el Nuevo Testamento hay una sola persona a quien se le llama varón de Dios o hombre de Dios, y es a Timoteo. Ahí en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando le escribe una carta personal a este joven que está pastoreando la iglesia en Éfeso, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, miren, acompáñenme hasta ahí, vamos a leerlo, este texto. 1 Timoteo, quiero mostrártelo acá, porque los hombres de Dios no han desaparecido del propósito de Dios. Dios sigue haciendo su obra a través de los hombres de Dios. ¿Qué es un varón de Dios? ¿Qué es el hombre de Dios? Bueno, mira acá, Pablo lo usa con Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Y dice: mas tú, oh hombre de Dios, y ahí está la única vez que se usa para hablar de una persona en el Nuevo Testamento, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Te encarezco, dice el versículo 4, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. El hombre de Dios, en la mente de Pablo, es este hombre que está en esta función en la iglesia en Éfeso. Es el hombre que va a ser observado y mirado para ser el ejemplo para todos los demás en la iglesia en Éfeso. Es el hombre que va a representar a Dios y por lo tanto tiene que mostrar en su vida una consagración completa a Dios. Es el hombre que tiene que tener celo por hablar la verdad de Dios, tal como fue dada de parte de Dios.
Este es el hombre de Dios en la era de la iglesia. En 2 Timoteo, aparece una vez más y se los quiero leer. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, un versículo muy conocido. Mira, en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo quiere darle confianza a Timoteo de que por más difícil que se ponga la cosa ahí en Éfeso, él está equipado con todo lo que se necesita para poder hacer la tarea, para poder guiar a esta iglesia. ¿Cómo está equipado? ¿Qué tiene Timoteo en sus manos? Él tiene la Escritura, toda la Escritura que es inspirada por Dios. Al tener esta Escritura, la Escritura puede lograr el propósito por el cual fue dada. Puede enseñar, redarguir, corregir, instruir, para prepararle y equiparle a él, para poder, como el hombre de Dios, ser capaz, ser completo, para hacer toda buena obra. Así que pensalo así. Moisés está terminando toda su vida, está dando sus últimas palabras, y acá este gran título, la Biblia se lo va a dar a él: el varón de Dios. El hombre que durante su vida reflejó una vida sujeta a Dios, el hombre que estuvo en la intimidad con Dios, el hombre que habló en nombre de Dios. Este es el varón de Dios. Y él va a dejar este precedente para que después de él muchos sigan su ejemplo. Y muchos entiendan este principio de que Dios llama y envía a hombres a esa función, a ser el hombre de Dios para un pueblo, para una iglesia, para una generación. Y esto es lo que Dios hace. Así que volvemos ahí a Deuteronomio. Y después de esta introducción, entendés que Moisés lo que va a decir no son sus últimas palabras solamente. Estas son las palabras de Dios para el pueblo. Moisés, varón de Dios, va a decir esto a los hijos de Israel. Comienzan los primeros versículos con una introducción, y después lo que va a hacer es pasar uno por uno por todos los hijos, por todas las tribus de Israel, hablando del futuro de esa tribu. En la introducción, ahí aparece en el versículo 2, dijo: Jehová vino de Seir, de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Param. Lo que Moisés está acordándose, o está haciendo memoria acá, es de ese momento en el monte donde Dios se apareció. Y el regalo que fue para la nación de Israel, lo que pasó en ese monte. En ese monte Dios les dio su ley. Esta ley que va a decir en el versículo 2 al final: la ley de fuego en su mano tenía. La ley, ¿no es cierto?, de fuego, dando a entender de que cuando Dios apareció, Él respaldó este mensaje con una evidencia de la importancia y la autoridad que este mensaje tenía. Ese monte tembló. Esta ley no es cualquier ley. Esta es la ley de fuego, dando a entender también de lo importante que es para Israel seguir la ley de Dios. En el versículo 3 va a decir: aún amó a su pueblo. Y mostrar que todo lo que va a pasar, todas las promesas que vienen ahora, nacen ahí. Nacen en un amor que Dios tuvo para esta nación. El amor de Dios para Israel es algo imposible de explicar. ¿Por qué Dios amaría a esta nación? ¿Dios amó a Israel porque ellos eran más poderosos que los demás pueblos? Para nada. Estaban esclavos, no tenían nada. ¿Amó esta nación porque esta nación prometía un gran futuro? Claro que no. Hablamos recién la semana pasada de los fracasos de esta nación. ¿Amó esta nación por la piedad de esta nación? Ellos eran idólatras igual que todos los demás pueblos. ¿Por qué Dios amó a esta nación? Bueno, no hay ninguna explicación. Más que esto, Dios ama porque Él es amor. Él ama a todas sus criaturas porque Él es amor. Pero el amor de Dios se expresó en una forma especial hacia este pueblo. Y Dios quiso que quede mostrado al mundo entero que Él ama a este pueblo. Y por eso hizo lo que hizo. Por eso los rescató, por eso los guió y por eso los va a llevar hasta el final.
Y todas las promesas que Él le hizo a este pueblo se pueden explicar por una sola razón. Dios les amó. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, ¿qué le espera al Hijo de Dios? Bueno, si leemos el capítulo anterior, sabemos de nuestros fracasos, eso no hay duda. Vamos a fallar. Pero si pensamos en esto, en el final, la estación final, ¿qué es lo que Dios va a lograr? Lo que nos espera es un futuro glorioso. Son sus promesas. Es la eternidad del cielo y es una vida donde Dios va a usar cada situación para ese gran propósito. ¿Y por qué? ¿Por qué va a pasar todo esto? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no otro pueblo? ¿Por qué no otra persona? Y bueno, no hay otra explicación. El amor de Dios. Ese amor general con el que Dios amó a la humanidad y también ese amor puntual con el cual Dios ama a sus hijos. Ese amor es la única explicación. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Fíjate cómo usa esa expresión. El pueblo a quien Dios amó, ahora usa la expresión, ellos son los consagrados a Él. Ese pueblo que Dios amó es un pueblo especial, es un pueblo que Él separó de todos los demás y es un pueblo que Dios planeó algo distinto para todos los demás. Y por eso están consagrados, son suyos. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Bueno, después de dar esta introducción, en el versículo 6 empieza Moisés este recorrido. Va a ir uno por uno, hablándonos de todas las tribus. Y arranca con Rubén. Dice en el versículo 6, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Te dije que este capítulo se parece mucho a Génesis 49. En Génesis 49, Jacob también habló de Rubén. Habló de todos sus hijos y él habló del futuro de Rubén. Cuando Jacob habló de Rubén, Jacob fue muy duro con el futuro de Rubén. Rubén era el primogénito de sus hermanos. En aquel tiempo, ser el primogénito te da muchos beneficios, muchas ventajas, privilegios que nadie más tiene. Vos vas a ser el futuro líder de este clan. Pero Rubén perdió su primogenitura, perdió su lugar en la familia por un momento en el que él hizo algo aberrante. Algo tan terrible que Jacob le va a decir a Rubén que él jamás va a ser líder en la nación de Israel. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tenés que volver al libro de Génesis para recordar esto. Todos los hijos de Jacob fueron personas que tomaron malas decisiones. Pero hubo un momento, lo de Rubén fue terrible. Porque Rubén se acostó con su madrastra, con la esposa de Jacob, la esposa de su papá. O sea, él, siendo el hijo, deshonró a su padre en la forma más vil imaginable, durmiendo con la esposa de su padre, que no era su mamá, era su madrastra. Y Jacob se enteró de esa situación. Y ese día, en el corazón de Jacob algo se rompió. Y Jacob habla del futuro de Rubén y dice, Rubén, vos vas a llevar esto como una marca el resto de tu vida. ¿Saben que hay decisiones que nosotros tomamos que marcan nuestra vida? Hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Hay malas decisiones que van a dejar consecuencias permanentes. Pero quiero que entiendas algo. Cuando Jacob habló del futuro de Rubén, él habló muy duro del futuro, de todo lo que él podría haber sido y ya no va a ser. Pero cuando Moisés habla de Rubén, mira cómo habla. Viva Rubén y no muera. ¿Sabes lo que está diciendo Moisés? Señor, te pido por Rubén, o está hablando del futuro de Rubén. Rubén, que no sea destruido por las consecuencias de ese pecado pasado. Restáurale. Dale vida. Y permite, ¿no es cierto?, que aún en su fracaso tu gracia se vea reflejada ahí. ¿De qué manera Dios bendice la vida de su pueblo? Bueno, esta es la primera que Moisés quiere que entienda el pueblo de Israel. Dios restaura. Dios perdona. Dios limpia. Aún cuando el pecado fue el más vil imaginable,
El pozo fue el más profundo en el que podríamos haber caído. Dios levanta. Y no hay pecado del cual Dios no pueda restaurar. Y no hay persona, por más vil que fue su caída, que no pueda mirar su futuro con esperanza si Él está en Cristo. Porque el Señor restaura. La segunda frase, primero dice que viva Rubén y no muera. La segunda frase dice, y no sean pocos sus varones. En nuestra traducción, en el español, dice, no sean pocos sus varones. En el original no está la palabrita no, que aparece ahí. Y vos decís, ¿por qué la puso el traductor? Bueno, porque sería una posible interpretación. Porque si, imagínate si lo lees ahí, viva Rubén y no muera y sean pocos sus varones, podría darse a entender de que lo que está diciendo es que no mueran y no sean pocos sus varones. O sea, el no y abarca las dos ideas. Por eso el traductor lo puso ahí, te lo puso de nuevo para que vos pienses así y entiendas que lo que Moisés está diciendo es que no sean pocos sus varones. Pero hay un problema. En la historia de Rubén fueron pocos sus varones. Si vos mirás en el libro de Números, hay 2 censos que se hicieron en el libro de Números. El primer censo, cuando el pueblo arrancó su viaje hacia la tierra, y el segundo censo, después de 40 años de peregrinar en el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra. Si vos comparás los 2 censos, la tribu de Rubén eran 35.000, algo así, en el primer censo varones, y eran como 15.000 en el segundo censo. O sea, más de 20.000 hombres murieron en el desierto y no nacieron nuevos hombres. Como si la tribu de Rubén se hubiese achicado en todo ese tiempo. ¿Cómo es que Moisés acá estaría diciendo que no mueran sus varones? La tribu de Rubén fue una tribu pequeña dentro del pueblo de Israel en este sentido. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, para mí sería más lógico entenderlo como lo dije en un principio, y que sean pocos tus varones. Si eso es lo que tenemos que interpretar, esta sería la idea. Cuando Moisés piensa en la bendición de Rubén, él está pensando en esto: Señor, no le destruyas por ese pecado. Señor, dale vida, aunque ese pecado va a tener consecuencias permanentes. Sean pocos sus varones. ¿Y no es esta la forma en la que Dios trata con su pueblo? Pensá en los creyentes que caen en esos pecados tan profundos. El Señor es fiel y Él restaura, pero muchas veces esas consecuencias que quedan van a arrastrarse el resto de su vida. Y esta es la bendición de Dios para Rubén. Segundo, y esta bendición profirió para Judá. Esta bendición Dios ahora va a decir Moisés para Judá. En el caso de Judá hay otra cosa interesante, porque cuando Jacob dio la bendición para Judá, usó muchos versículos para hablar de todo el futuro de Judá. Fue uno de los 12 que habló Jacob, uno de los donde más tiempo gastó y donde dijo las cosas más grandiosas. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 49? Cuando Jacob habla de Judá, dice que Dios va a bendecir a Judá con ser la persona a través de la quien va a venir un día el Mesías prometido. Y habla, ¿no es cierto?, de que un día va a venir Silo. Y a él se van a congregar todas las naciones. Y habla del reino futuro que va a tener que va a nacer de Judá. Y habla, ¿no es cierto?, de la abundancia, de los cultivos, de la leche, de todo lo hermoso que va a ser ese reino. Jacob tiene grandes palabras que decir de Judá. Pero Moisés no parece decir cosas tan grandiosas de Judá como dijo Jacob. Mirá las palabras, dice: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Esto es lo que va a decir de Judá. Es que Moisés está enfocándose en otro aspecto. Judá va a ser de quien van a venir los reyes de Israel. Judá va a ser el nuevo líder de la nación. Y va a ser aquel de quien va a venir el Mesías. Pero Moisés entiende algo. El llamado a ser un líder es un llamado a padecer. Es un llamado a sufrir. Y cuando Moisés piensa en Judá y en el futuro de Judá, lo que Moisés espera del futuro
no está tan enfocado en la grandeza de este privilegio, sino en las cargas que ese privilegio va a traer al futuro de la nación de Judá. Judá va a enfrentar lo que ninguna otra tribu va a tener que enfrentar, las dificultades como ninguna otra. Así que el pedido de Moisés es el pedido de un líder que entiende las presiones del liderazgo y que va a pedir la gracia y el favor de Dios para que venga y obre en Judá, sosteniéndole en todas las dificultades que van a llevarle hasta el final tener ese fin del Mesías que va a llegar. Entonces mira cómo le va a decir. Primero, le va a pedir: oye, oh Jehová, la voz de Judá. ¿De qué manera Dios bendice a su pueblo? Bueno, dijimos antes, Dios bendice restaurando. Dios bendice también fortaleciendo a su pueblo. A través de Judá podemos ver este principio. Y mirá de qué manera Dios lo va a fortalecer. Dios va a fortalecer a su pueblo oyendo a la oración del pueblo. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. ¿Por qué es tan importante que Dios escuche? Bueno, es que este es el primer paso para que Dios responda y obre y venga en auxilio y fortalezca a esta persona que no se puede sostener sola. No hay bendición más grande que podríamos imaginar que esto, que Dios nos escucha. Siempre nos escucha, pero especialmente podemos pensar en esto: Dios nos escucha cuando vos te sentís débil, cuando estás tambaleando, cuando pensás que la carga que fue puesta sobre vos no se puede llevar. Dios escucha. En 1 Juan capítulo 5 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Juan usa este mismo principio y nos lo dice a todos. No solamente a una tribu, no solamente a un líder, a todos, pero especialmente a las personas que tienen que estar al frente. Especialmente las personas que Dios va a usar en esas funciones. Dice, bueno, oye, oh Jehová, la voz de Judá. Fíjate lo próximo: y llévalo a su pueblo, llévalo a su pueblo. Esa expresión, llévalo a su pueblo, es la expresión que Moisés está usando para hablar del Mesías que va a venir a través de Judá y que va a llegar al pueblo a través de Judá. Mira la próxima: sus manos le basten. Esta expresión, que le alcancen sus manos, es la idea de que Él tenga la fuerza para enfrentar todos los desafíos que vienen por delante. ¿De qué manera Dios bendice a su pueblo? Bueno, acá Moisés, recuerden, no está deseándolo, lo está profetizando. Esto va a ser así. Sus manos le van a bastar. Judá va a tener la fuerza para poder llevar adelante lo que Dios planeó para ellos. ¿No es esto verdad para el pueblo de Dios hoy también? ¿No es una de las formas en las que Dios nos bendice hoy? Prometiéndonos que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, que va a darnos la salida cada vez. ¿No es una garantía de Dios que nuestras manos van a bastar? Que así como nos dio un llamado humanamente imposible, nos dio la fuerza divina para poder hacerlo. ¿No es esto lo que dice Efesios capítulo 1, cuando dice que el poder que obró resucitando a Cristo de los muertos es el poder que obra en nosotros para que Dios obre en nosotros sus propósitos? Esa es la forma en la que Dios bendice a su pueblo. Lo bendice haciendo que sus manos basten, que puedan tener la victoria en cada área. Y termina diciendo: y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Esta es la bendición de Dios para Judá. Dios va a ser la ayuda de este pueblo. Hay varios salmos, les leo solamente uno. El Salmo 146:5 dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hay una bendición especial que el pueblo de Dios tiene, que nadie más tiene allá afuera. Y es contar con la ayuda de Dios. Y el salmista dice: súper feliz la persona que se aferra a su ayudador. Aquella persona que reconoce en Dios su ayudador y que encuentra en Dios toda la ayuda que él necesita para cualquier circunstancia de su vida. Porque Dios es suficiente. Para el mundo, ellos están solos, enfrentando, ¿no es cierto?, todo lo que viene en esta vida y sin un ayudador.
nosotros tenemos, decíamos la semana pasada, la roca. Súper feliz el que tiene al Dios de Jacob como su ayudador. Súper feliz porque ese Dios no va a fallar, porque ese Dios no es impotente, porque ese Dios va a responder las oraciones y va a estar hasta el final. Bueno, esta es la oración de Moisés para Judá. Bueno, pasamos al próximo, Leví. La gracia de Dios estamos viendo en este pueblo, las bendiciones de Dios para este pueblo, para Rubén, la restauración, para Judá, la fortaleza, para Leví, el ministerio. La forma en la que Dios va a bendecir a Leví es con una función especial, donde Leví va a dedicar su vida a servir en el templo de Dios. Miren cómo lo va a decir. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Esto, bueno, si no venís con la historia, tal vez te confunde un poquito. ¿Y qué es el Tumim y el Urim? Bueno, eran dos piedritas que estaban pegadas al pectoral del sacerdote y que eran las piedritas por medio de la cual el sacerdote buscaba la guía de Dios para las decisiones de Israel. Solo él las tenía, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año. Entonces, acá cuando está diciendo esto, lo que está dando a entender, esta es la tribu que Dios eligió para que sean sus representantes para el pueblo. Esta es la tribu que van a ser sacerdotes. Van a tener un lugar de mucho honor y de mucho valor. Van a ser, dice, para tu varón piadoso. Y acá, cuando va a hablar de Leví, Moisés va a hablar de un levita especial que va a ser el representante para todos los levitas. Por eso es que usa tu varón piadoso. Ese levita especial va a ser Aarón. En Aarón todos los levitas se van a ver reflejados. Lo que Aarón es lo que todos ellos tienen que ser. Entonces, fíjense lo que se va a decir del levita. El levita va a decir, ellos fueron probados y contendieron en las aguas de Meriba. Si vamos al libro de Génesis de nuevo y mirás ahí en el capítulo 49, cuando Jacob está hablando del futuro de Leví, Leví no tuvo un buen comienzo tampoco. Si se acuerdan de la historia de Leví, el hijo de Jacob, hubo una situación también horrible en su vida. Un día estaban ellos, por malas decisiones de Jacob había terminado viviendo al lado de un pueblo muy inmoral. En ese pueblo, su hija un día decidió ir y pasarla bien con sus amigos. Y por la imprudencia de Jacob y de su hija termina siendo violada por un hombre de la ciudad. Todos los hermanos se escuchan lo que pasó y están re enojados. Pero dos hermanos, entre ellos Leví, se enojan tanto que planean ir y matarlos a todos los que participaron de esa violación. Así que van y les mienten a los hombres de la ciudad y le dicen que no hay problema, dice, no nos ofende que hayan violado a nuestra hermana. Solamente les pedimos que se circunciden todos y ahí vamos a ser hermanos. Y todos los varones del pueblo se circuncidaron. La circuncisión es una operación muy dolorosa, especialmente al segundo y al tercer día, cuando está la hinchazón y el dolor en su máximo punto. Cuando eso pasa, la persona no puede ni caminar. Está inflamada, tiene fiebre, le duele todo, ¿no es cierto?, por esa circuncisión. Bueno, al tercer día todos los hombres de la ciudad estaban así. Y se levantó Leví con otro de los hermanos, entraron a la ciudad y mataron a todos los hombres de la ciudad. Leví es un asesino, es un hombre impulsivo, es un hombre que no merecería ser tenido como un líder de ninguna manera. Él es un hombre que debería haber sido anulado para siempre. Pero Dios va a hacer una obra en Leví de gracia. Va a tomar a este hombre, este ex asesino, y va a convertir a su familia en los hombres que van a liderar la vida espiritual de toda la nación. Ellos van a ser los sacerdotes y los levitas para el resto de la historia de Israel.
Bueno, este es un patrón, ¿no? Ahí en Juan 21:17, Jesús aparece, después de haber resucitado, aparece a los discípulos y estaban pescando en la orilla del mar. Y Jesús salen de la barca y Jesús va a tener una conversación con Pedro. Pedro, ¿se acuerdan? Unos días antes había negado al Señor 3 veces. Había llorado amargamente, pero Pedro había tenido este gran fracaso en su vida. Él había dicho que nunca iba a negar al Señor y él públicamente 3 veces lo niega al Señor. Y el Señor viene a Pedro y el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, te quiero. Apacienta mis rebaños, mis corderos, mis ovejas. Apacienta. Pero espera, al hombre que te negó, ¿lo vas a poner a cuidar el rebaño? Señor, ¿estás loco? Habría que buscar a otro que nunca fracasó, a uno que no tropezara de esta manera. Y Jesús le habla a Pedro y le dice: apacienta mis corderos. Y Jesús lo hace 3 veces. Así como Pedro le negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces. Dando a entender que Jesús le está restaurando. Jesús sabe lo que pasó. Jesús estaba ahí en el patio cuando Pedro le niega. Pero Jesús le está restaurando y Jesús le está diciendo: apacienta mis corderos. Pedro es uno más. Es un Leví, Pedro. Es un ex, pero ahora. Pablo es uno de estos, ¿no? Pablo es uno que dice: no soy digno de ser tenido como uno de los apóstoles, porque antes fui un blasfemo, fui un asesino. Pablo antes perseguía a la iglesia, pero él dice: yo lo hice antes por ignorancia, antes en la incredulidad, en la dureza de mi corazón, pero fui recibido a misericordia. Y Dios mostró una gracia especial en la vida de Pablo. Y tal vez vos estás ahí sentado y pensás que tus fracasos anularon la historia de Dios usándote para siempre. Tenés que entender esto: la forma en la que Dios bendice a su pueblo es no solo restaurando, sino mostrando su gracia, colocando en el ministerio a personas que de ninguna manera son dignas de estar ahí. Para el que nunca estuvo en el ministerio y nunca estuvo al frente en un púlpito, tal vez enseñando, se sienta del otro lado y medio que idolatra a estas personas y piensa que son personas intachables. Piensa que son personas que siempre han sido ejemplo en todo y que aún hoy en día, ¿no es cierto?, son perfectas. Pero todo lo opuesto es verdad. Dios muestra su poder y su gracia tomando instrumentos débiles, tomando instrumentos viles, restaurándolos y usándolos para su gloria. Y esto es lo que somos. Somos un testimonio de esa gracia de Dios. Esto es lo que es Leví. Y por eso Moisés dice: Leví, para vos va a ser esto. Dios te probó. Y aunque Leví fue esto un día, hubo otra historia para Leví. Porque Leví fue puesto como líder por una situación que pasó también. ¿Se la acuerdan? ¿Por qué los levitas fueron puestos para ministrar en el tabernáculo? Fueron puestos ahí porque hubo un día donde todo el pueblo de Israel se había desenfrenado y se había entregado a la idolatría. Todos estaban practicando la inmoralidad ahí al pie del monte Sinaí y todos se habían construido un becerro. Baja Moisés y Moisés dice: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Moisés dice, después de reprenderles, dice: bueno, ¿quién va a pararse en nombre de Dios frente a este mundo para defender la santidad de Dios, para honrar a Dios frente a todo esto que acaba de pasar? Y toda la tribu de Leví vino y se paró al lado de Moisés. Claro, ellos fueron personas que antes, en su pasado está esa historia del asesino, pero en el presente ellos lo que demostraron fue un celo por Dios. Dios usa personas que tuvieron grandes fracasos, pero Dios usa personas que muestran ese celo por su persona, por su santidad. Y ahora la tribu de Leví va a ser la tribu que va a ministrar en el tabernáculo. Miren el versículo
9 dice algo de Aarón. Algo más dice de la historia de Aarón. Mira, dice, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. ¿Qué está diciendo? Mira, dice, el levita es la persona que le dijo a su papá y a su mamá, o dijo de su papá y nunca te vi, ¿quién sos? Después le dijo, no reconoció a sus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Y después dice, ni a sus hijos conoció. El levita es una persona que no conoció ni a su papá, ni a sus hermanos, ni a sus hijos. Lo que está dando a entender Moisés es que el levita es la persona que tuvo este celo por Dios y fue convocada por Dios a una vida totalmente consagrada a Él. Una vida que aún va a renunciar a los aspectos naturales de esta vida y a las relaciones naturales de esta vida para poder dedicarse a este alto llamado que recibió de Dios. Esta es la forma del Antiguo Testamento de representar lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que para seguirlo a Él, uno debe aborrecer padre, madre, mujer, hijos y aún también su propia vida. Y lo que Moisés está diciendo de Aarón es esto lo que pasó con Aarón. Esto es lo que Aarón va a hacer. Es una persona totalmente consagrada a esta función a la que fue llamado. ¿Quién es? El versículo 9 sigue diciendo también, ¿por qué Dios le puso en ese lugar? Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Entonces la historia sería así. Leví, en su pasado, grandes fracasos. Un corazón celoso por la persona de Dios, por su obra. Una entrega completa. Una devoción a la palabra de Dios y una disposición a obedecer la palabra de Dios. Y ahora estos hombres son puestos para enseñar la palabra de Dios. Mira el versículo que siguen. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Estas personas van a ser representantes de Dios, hablando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ellos van a ser los guardianes de la palabra que está guardada en el tabernáculo y van a dar la voz de Dios al pueblo cuando venga a consultar. Ellos van a entrar a la presencia de Dios con incienso, orando a Dios por el pueblo. Y van a ofrecer a Dios holocaustos, sacrificios en nombre del pueblo. Ellos van a ser esos intermediarios. Bueno, esto es la gracia de Dios. Este es el deseo de Moisés y la profecía de Moisés. Es lo que Dios va a hacer con este pueblo. Va a bendecirles de esta manera. Versículo 11. Mira, todavía no terminó de hablar de Leví. Termina con estas palabras. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Y hiere los lomos de sus enemigos y los que les aborrecen. Moisés tiene otra cosa en mente. Los levitas, dijimos, son estas personas que se entregaron a esta función. Como se entregaron a esta función, ni siquiera a su padre, a su madre, a sus hermanos o a sus hijos, ahora ellos están cumpliendo esta función de enseñar y de representar al pueblo. Y estando en esta función, ¿cómo van a sustentarse? ¿De qué van a vivir estas personas? Bueno, Moisés lo explicó en la ley, Dios lo diseñó de esta manera. Dios va a proveer para estas personas a través del pueblo de Israel. Pero a la medida que estas personas van haciendo estas tareas, otra cosa pasa. Claro, el levita dedica tanto su enfoque en esto que parece que fuese a ser negligente con las cosas cotidianas y naturales. De mantenerse, de mantener su vida, de seguir viviendo él y su familia. Y lo que Moisés está diciendo, Señor, compensa eso. Señor, haz que aún en su falta de tiempo y atención a todas estas otras cosas sean vistas con agrado, o sea, sean bendecidas por ti y prosperen y mejoren. Esto es lo que Moisés está pidiendo para el pueblo. Y al final, todos los que los aborrecen, Moisés está pidiendo, ¿no es cierto?, que Dios les defienda. De nuevo, estos son los líderes
es algo común, ¿no? Es algo que Moisés entiende. El que está delante, el que va a predicar, el que va a ser, el que va a representar a Dios delante del pueblo, él va a ser el centro y el blanco, ¿no es cierto?, donde mucho del ataque va a estar dirigido. Señor, defiéndeles, protégeles. Y dijimos, esto no es deseo, esto es realidad, esto es lo que va a pasar. Moisés está profetizando esto. Bueno, versículo 12. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Fíjate, cada tribu, hay algo distinto que se va a decir de esa tribu. De una tribu va a haber restauración, de otra tribu se va a decir, Dios va a fortalecer, Dios va a dar un ministerio. Acá esta tribu va a estar cerca de Dios. Esta tribu va a tener la bendición de estar en la intimidad de Dios. Y así fue. La tribu de Benjamín, cuando se designaron todas las porciones, el monte donde está construido el templo de Israel le pertenecía en heredad a Benjamín. Benjamín tiene este regalo de parte de Dios. Dios le va a dar la cercanía que no le va a dar a otras tribus. Para otras tribus venir al templo representaba venir del confín de la tierra. Para Benjamín era estar en medio de lo que Dios estaba haciendo. Esto es otra de las bendiciones de Dios para su pueblo. La intimidad con Él, la cercanía a Él. Y fíjate la expresión, el amado de Jehová. El amado de Jehová. El amado de Jehová es como el preferido de Jehová. Es la persona que está cerca de Dios y que Dios lo consiente. Dios le da todo lo que es para su bien. No es una persona que está lejos y que Dios no se entera, es la persona que está ahí cerca todo el tiempo. El amado de Jehová. Hay un salmo que usa esta expresión, ¿se acuerdan? Dice que de nada sirve que el hombre se afane y trabaje para construir y lograr todos sus objetivos, porque dice el final del salmo, porque a su amado dará Dios el sueño. En nuestra traducción, lo que te da a entender, parece que lo que está diciendo es que aquel a quien Dios ama va a poder descansar. Pero la idea, en realidad, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Dice, porque a su amado dará Dios mientras duerme. Y la idea es esta. Allá afuera hay mucha gente afanándose por lograr sus objetivos. Pero el que está en la intimidad con Dios, mientras duerme, Dios le da. Esta es la persona que su único afán, su único deseo es estar en la presencia de Dios. Esta es la persona que, como María, eligió la mejor parte. Esta es la persona que disfruta de esa intimidad y que en esa intimidad recibe todo de parte de Dios. No es una persona negligente, no es una persona que no es esforzada, pero es una persona que entiende que todo lo que tiene no viene de ese esfuerzo, viene de la gracia y la bondad de Dios. Esta es la bendición con la que Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo con cercanía y a través de esa cercanía, con su bondad que Él da a su amado. Este es Benjamín. A José dijo, bendito de Jehová sea tu tierra. Y a José Dios le va a hacer una promesa que tiene que ver con el fruto, que tiene que ver con todas las provisiones que él va a tener. No vamos a mirarlas todas detalladamente, pero podés tener ese sentir cuando comienza el versículo, bendita de Jehová sea tu tierra. Y a partir de ahí todo lo demás, lo mejor de los cielos, el rocío va a venir sobre la tierra de José y todo va a prosperar. Esta es la bendición con la que Dios bendice a su pueblo también, permitiendo que lo que esta persona hace en su debilidad sea bendecido por Dios y sea llevado adelante. Fíjate, versículo 18 va a aparecer Zabulón y en el mismo versículo aparece Isaacar, dos tribus que se las une porque las dos tienen algo en común. Los dos van a ser bendecidos con bienes. Fíjate, a Zabulón va a ser bendecido cuando saliere y a Isaacar va a ser bendecido en sus tiendas. Claro, Zabulón, sus descendientes van a ser personas del mar. Van a ser personas que van a estar en la costa del mar Mediterráneo y que van a comerciar.
van a comerciar principalmente con los fenicios, que van a salir al mundo entero. Y acá en la profecía Moisés le está hablando de cómo Dios va a bendecirles grandemente en riqueza. Y lo mismo a Isacar, solamente que a Isacar lo va a bendecir no en los mares, sino en la tierra donde él va a estar, en las tiendas, ahí donde él se va a quedar. Esta es otra de las formas en las que Dios bendice a su pueblo, ¿no? Dios bendice a su pueblo con bienes. La forma en la que Dios bendice con bienes no es equitativo, no es que Dios le da a todos la misma cantidad de bienes para administrar. Pero Dios es generoso. Y a algunos de sus hijos, Dios decide darle muchos bienes. Esto está, por ejemplo, también ahí en Timoteo. Miren, vamos a ir ahí un segundito a 1 Timoteo, al final. Y vamos a mirar un versículo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17. Recuerden, Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso y él tiene que guiar a la iglesia, que es muy variada. Hay muchas clases de personas en esta iglesia. Entre ellos hay ricos, hay personas que tienen muchos bienes. Y esta es la instrucción de Pablo a Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. O sea, los ricos tienen que entender que todo lo que tienen vino de Dios. La altivez viene cuando uno se siente el autor de lo que ha hecho. Entonces se siente superior a los demás por lo que tiene. Y se piensa que él tiene alguna ventaja sobre los demás. Pero los ricos no tienen que ser altivos, tienen que ser humildes. Tienen que saber que tienen todo lo que tienen por la gracia de Dios. Ni deben poner la esperanza en las riquezas, no deben poner ahí su confianza y su seguridad, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una de las formas en las que Dios bendice a su pueblo es dando lo que podemos disfrutar. Y todos entendemos esto porque Dios nos llena de esas bendiciones. ¿O no das gracias cada día cuando se sientan a comer a la mesa? Junto con tu familia se juntan, Señor, gracias, esto viene de ti. Pero no solo cuando comes a la mesa, cada cosa que vos tenés, deberías tener esa actitud y ese deseo. Y después, disfrútalo. Disfrútalo porque Dios te lo dio. Pero hay algo más, aparte de este concepto de disfrutar, porque a veces, si terminamos ahí, parecería que lo importante es disfrutar de estas cosas. Pero Pablo va a mostrar que hay algo aún más valioso que el disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y es usar las cosas que Dios nos da para cosas que van a durar para toda la eternidad. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que los ricos, aquellas personas a quien Dios bendice con bienes, ¿qué deben hacer? Reconocer que vienen de Dios, tener un corazón dependiente en Dios, disfrutar todo lo que Dios les da, porque Dios se lo dio, pero usarlo para atesorar para lo eterno. Entonces, este es el ejemplo de Zabulón y de Isacar que aparece ahí en Deuteronomio 33. Bueno, vamos a pasar rápido por los demás, no nos vamos a detener ya. Pero ahí en el versículo 20 aparece Gad, aparece en el 22 Dan, Neftalí, Aser. Y bueno, si vos venís siguiendo toda la lista, hay un detalle interesante. De todos los que se menciona, no se menciona a Simeón. Es la única tribu que no se menciona en toda la lista. Y ya ha habido un montón de conjeturas. ¿Por qué no se menciona a Simeón? Claro, Simeón fue el otro hermano con el que Leví fue y mató a todos los demás. ¿Será que fue alguna forma de juicio permanente de Dios sobre él que ahora no aparezca en este sentido de bendición? Uno de los 12 no aparece con esta expectativa de gozo perpetuo.
¿Por qué no aparece? Pero todo esto no se explica en ningún texto. Es todo imaginación. Por eso lo único que podemos decir, no sabemos por qué no aparece Simeón, pero es un hecho, no aparece en ningún versículo. Y cuando termina todo, el versículo 26 cierra todo con esta conclusión. No hay Dios como el Dios de Jesurún. Esta palabra apareció también en el capítulo 32, no la expliqué, pero Jesurún es un sinónimo para hablar de Israel, de la nación entera de Israel. Y mirá, dice, no hay Dios como Jesurún. Dando a entender, no hay un Dios que bendiga como Él bendice. No hay un Dios que tenga el poder de sostener, guiar y llenar de bienes a su pueblo como Él. Las naciones adoran a dioses falsos. Dios verdadero es el único que asegura ese futuro. ¿Quién, mirá, dice, cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza? Esta expresión, Él cabalga sobre los cielos, se da acá para que entiendas la soberanía que Él tiene. Él gobierna sobre todos. Nada escapa de su mano. Él es todopoderoso, Él cabalga sobre los cielos. El eterno Dios es tu refugio. Y el eterno Dios es tu refugio. Acá abajo los brazos eternos. Y habla de lo que Dios es capaz de hacer. Él va a echar a sus enemigos y le dice, destruye. Israel va a habitar confiado. Y por eso termina el versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel. Bienaventurado. ¿Sabes que cuando vos te mirás, cómo te ves? ¿Te ves como un miserable? A los ojos del mundo tal vez lo seas. Porque el mundo mide las cosas equivocadas. Y vos te midís al lado de ellos, ¿no es cierto? En lo que tenés, en tu capacidad, en tu influencia, en lo conocido o no conocido que seas, en los logros que son valiosos para el mundo, y para el mundo sos miserable. Pero Dios quiere que te entiendas bendito. Es lo que dice en Efesios capítulo 1, ¿no? Cuando arranca bendiciendo al Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Es así como te ves? ¿Ves tu vida como una vida que ha sido bendita por Dios en el tiempo presente y para toda la eternidad? Vos mirás el futuro como termina el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es como Dios quiere que te veas. Bienaventurado tú, oh Israel. Mira, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Qué hermosa expresión. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Eso es lo que te hace grande. Es que el amor de Dios te rescató, te perdonó, te libró de tus enemigos, te hizo estas grandes promesas, te bendijo con toda bendición espiritual, la salvación de Dios, que implica todo eso. Eso es lo que vos sos, el pueblo salvo por Jehová. Jehová, que es tu escudo, tu socorro, tu espada de triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus cabezas. Bueno, estas son las palabras finales de Moisés. Esto es lo último con lo que él quiere que el pueblo se quede. Los últimos pensamientos en su mente. Estas son las palabras con las que él quiere que el pueblo lo recuerde a él. Estos deseos. Moisés siempre anheló y vivió para el bien de esta nación. Y Moisés ahora está confiado en que ellos lo van a tener. Por el Dios poderoso que les ha salvado. Y no hay bendición más grande que ellos podrían haber recibido. Vamos a orar. Terminamos. Padre, gracias. Porque nosotros hoy somos tu pueblo bendito. Por tu gracia, en amor, Señor. Cuando planeaste antes de la fundación del mundo, volcar todas tus bendiciones sobre nosotros. Y hoy nosotros acá parados, tantas veces miramos a nuestro alrededor y sentimos lástima de nosotros. Como si un gran mal nos hubiese sucedido. Nos miramos con desesperación, con temor, con ansiedad.
Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada aún más allá de todo esto y vernos benditos por tu amor y tu gracia y decir quién como nosotros. Ayúdanos, Señor, a jamás tener envidia del mundo rebelde a ti, para que no resbale nuestro pie y que podamos recordar cuál es el fin de ellos y entender las bendiciones presentes y eternas que tú has querido darnos a nosotros y que eso nos traiga seguridad, gozo y diligencia para vivir esta vida como fuimos llamados a vivirla, una vida donde podamos representarte a ti, a este mundo, podamos ser esos sacerdotes, que podamos servirte para tu gloria. Te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.